y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Templo Betania, Colima. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Colima, México. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, el versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30. Cuando lo tenga, me indica ahí con un amén. Si ve que alguien no tiene Biblia, acérquese, hermano, con él o con ella. Invítele a que pueda poner sus ojos en la palabra de Dios. Se lo va a agradecer eternamente. Amén. Ya lo tenemos, la iglesia. Ezequiel 22, 30. Lo leemos todos juntos, hermano. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Puede tomar su lugar. Hemos estado tocando el tema de la intercesión, hermanos, y ha sido de grande bendición poder aprender. Leyendo estos pasajes, hermano, de la palabra del Señor, nos damos cuenta que cuando nosotros nos damos la tarea de leer todo el capítulo y aún un poquito más allá, hay una razón por la cual se escribe ese texto. Y mientras que estábamos en este mensaje trabajando en él, pues verdaderamente sentía la presencia de Dios y estaba emocionado, hermano, que cuando leía la palabra, rápido le decía a mi esposa, fíjate que Dios me mostró esto, fíjate que Dios me está hablando esto. Y ella estaba ahí un poco ocupada en algunas cosas, ¿verdad? Y de repente pues continúo estudiando la palabra, continúo viendo, hermanos, el por qué este pasaje tiene mucho que ver en nuestra vida como para nosotros como hijos de Dios. Cuando el Señor empieza a hablarle a Ezequiel y le dice que no halló a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que levantara vallado, significa mucho porque en aquel entonces, hermanos, había una situación tan difícil espiritualmente. Tan difícil espiritualmente como lo vemos ahorita en nuestros días. Una crisis tan grande que la podemos ver en este capítulo. El pueblo necesitaba, hermanos, que Dios lo volviera a reconstruir. El pueblo se había desviado, el pueblo necesitaba que Dios lo volviera a levantar, y dicta, en medio de todo esto, dicta un juicio y vendría una destrucción para el pueblo, pero de repente empieza a haber ahí un diálogo, empieza a haber allí una situación donde el Señor, como molesto, dice que buscaba a alguien y no lo halló. Alguien que pudiera levantarse, alguien que pudiera velar, alguien que pudiera ponerse, alguien que pudiera reparar ese hoyo que se había abierto, y no lo halló. A causa de el castigo, a causa del pecado vendría un castigo, y Dios compara a su pueblo con un metal y le dice, te voy a meter en el horno. Como la plata es metida en el horno para que se le quite la escoria, voy a quitar la escoria de ti. Y la escoria es todo aquello malo, todo pecado, toda iniquidad, todo lo que estorba. Voy a quitarla, pero te voy a meter al horno. O sea, Dios queriendo purificar a su pueblo, Dios queriendo levantar un pueblo diferente. El mismo pero diferente. El mismo pero con un nuevo corazón. El mismo pero con un corazón completamente que sea del agrado del Señor. Y Ezequiel, me gusta, hermano, la manera en que Ezequiel escribe estos pasajes, porque se da la tarea de decir quiénes iban a ser las víctimas de este juicio y quiénes y cuáles eran los pecados. Y da una lista ahí de personas que cometieron grandes aberraciones delante del Señor. Y quiero que vaya conmigo ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 23 en adelante. Ezequiel 22, 23 en adelante. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor.
Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Comienza a hablar de los profetas, y luego los sacerdotes, y luego va a los príncipes hasta que llega al pueblo. Y quiero explicarle algo, hermano. Los profetas eran la mente de Dios en la boca de ellos. Lo que había en la mente de Dios, Dios lo ponía en ellos y ellos lo hablaban. Ellos eran la Biblia andando, pues, en otras palabras. Eran la palabra de Dios, eran los que le mostraban el camino a la gente. Pero hubo algo en ellos que dejaron de mostrar el camino. Los sacerdotes eran, hermano, los que enseñaban la ley. Y en la palabra de Dios, en la ley, ahí el Señor enseñaba lo que es bueno y lo que es malo. Cómo tratar a los extranjeros, cómo tratar al prójimo, cómo tratar a los animales. Todo, lo bueno y lo malo. Lo santo y lo inmundo. Ellos tenían la tarea de enseñarle al pueblo líderes espirituales de alto rango. Los príncipes eran los que tenían que cuidar al pueblo, pero en lugar de cuidarlo, dice que arrasaban con ellos, los oprimían, les quitaban, y todo lo que conseguían de ellos era para ganancia de ellos mismos. No había en ellos cordura. Profetas, sacerdotes, príncipes, y por consecuencia el pueblo aprendió de ellos. Aprendieron a oprimirse el uno al otro. Aprendieron a hacerse mal el uno al otro. Entre ellos mismos empezaron a tomar ventaja uno del otro. Porque de la cabeza hasta abajo había algo que había sucedido. Los profetas, los sacerdotes se desviaron, todos ellos, hermano, porque cuando hay un desvío ya no se reconoce lo santo y lo profano, lo santo y lo inmundo. Porque el sacerdote, cuando se desvía, es porque deja de poner sus ojos en la ley de Dios. Es porque deja de guiar al pueblo conforme a la palabra y empieza él a hablar de sí mismo. Los sacerdotes que recibían la voz de Dios allí en la cámara secreta, allí en lo oculto, ellos guiaban al pueblo hacia la santidad. Traían mensajes que enviaban al pueblo a un arrepentimiento. Recuerda el profeta Jonás. Cómo él con su mensaje, un pueblo entero se arrepintió. Hasta ayunaron 3 días. Ellos guiaban al pueblo. Pero de repente hubo un desvío en los profetas y les hablaban con mentiras. Engañaban a la gente. Y la gente, por falta de conocimiento, era engañada y era arrastrada de un lado para otro. Hoy, hermano, tenemos la misma situación. Hoy tenemos pseudo profetas o que solo se autonombran profetas, y por la falta de conocimiento del pueblo, estas personas engañan a la gente y aún los saquean. Como a ovejas les rapan sus carnes, su vida, los desangran y la gente está dolida. El mismo pueblo, hermanos, estaba entre ellos también oprimiéndose. A causa del mal testimonio del liderazgo, había en el pueblo un testimonio terrible. El mensaje de Ezequiel no era para el mundo, allá en lo secular, era para el mismo pueblo de Dios. Porque sucedió algo tan difícil, hermano, que para ellos les fue imposible notar que estaban mal. Seguían en sus caminos como a ellos se les ocurría, como ellos pensaban. Y eso causó una fractura, causó algo fuerte dentro del pueblo, que hubo un apartarse de Dios tremendo. Y es cuando Dios empieza a decirles, ¿verdad?, que los va a meter a un horno porque hay mucha escoria. Porque Dios tiene la habilidad, hermano, de mirar a su pueblo hasta lo más profundo del corazón.
Dios tiene la habilidad, y a este profeta Dios le dice: esto es lo que va a pasar con el pueblo y voy a destruirlos. Y quiero que busqué a alguien que se parara en la brecha, alguien que se parara, que levantara vallado, y no encontré a nadie. Y esa palabra a mí me calaba mucho, hermano. No halló a nadie. No halló a nadie que pudiera levantar un muro, que pudiera pararse en esa brecha a favor del pueblo, para que Dios no lo destruyese. ¿Por qué no halló a nadie? ¿Por qué no se encontró uno que se parara allí? Debido a esto, tendrían que ser echados a un horno. Pero leyendo Isaías, en el capítulo 59, quiero que abra su Biblia conmigo allí, hermano, en el capítulo 59, el versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mientras que yo leía estos pasajes, Dios hablaba a mi corazón y yo hacía preguntas. ¿Y cómo era la brecha? ¿O quién era la brecha? ¿O por qué la brecha? ¿Y quiénes son los que tenían que pararse? ¿Y por qué? ¿O qué era lo que tenía que abrir en la brecha? ¿O quién tenía que levantar un muro? Y al leer Isaías 59, uno se da cuenta, hermano. Se da uno cuenta de qué es lo que causa una brecha. Mire lo que dice ahí, en Isaías 59:2. ¿Ya lo tenemos? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire para acá. Isaías dice: vuestras iniquidades hicieron ¿qué? División. Se abrió una brecha, se hizo un hoyo entre ustedes y yo, entre el pueblo y Dios. ¿Qué causó la brecha? Las iniquidades causaron una brecha. ¿Qué causó que Dios volteara su rostro para no oír? Los pecados, la transgresión de la ley, el olvido de la palabra, la falsedad del liderazgo, la falta de integridad que había en ellos y los pecados que cometían, hizo una división entre ellos. Se abrió una brecha, pues. Se abrió algo que a Dios no le agradaba para nada. Y por eso hemos estado aprendiendo de la intercesión. Y yo quiero que me ayuden 4 varones. Amén. Vénganse, si quieren los mismos. Gloria a Dios, falta uno, un varón más. Ahí viene mi hermano Francisco, si me ayudan a mover esto, por favor. Yo quiero que veamos algo, hermano, que espero tratar de poderlo ejemplificar a la manera en lo que pude verlo en mi corazón. Quiero tratar, porque esto no es algo que yo ensayo, hermano. Quiero que sepa que no es que les dije a los hermanos: vengan si vamos a ensayar la prédica, no. Esto es algo que en el momento, ahí orando y en la búsqueda, Dios lo pone y uno trata humanamente de hacerlo. Pero había 4 entidades que se mencionaron. El primero, ¿cuál era? ¿Recuerda? ¿Los qué? Los profetas. Diga conmigo, los profetas. Los profetas. El segundo, ¿cuál era? Los sacerdotes. El tercero, ¿quién era? Los príncipes. Y el cuarto, el pueblo. Entonces, ¿aquí quién está? Muy bien. Entonces, hermano, note que cuando Dios dice que no halló a nadie que se parara en la brecha, no hablaba de alguna pieza, alguna piedra, algún material. Hablaba de que alguien levantara un vallado. Hablaba él de que alguien se parara en la brecha, porque había un hoyo que se había abierto, una división entre Dios y el pueblo. Y cuando vemos nosotros, hermano, el vallado, ¿no le parece que esto es un vallado? Un muro. Un muro representado por la visión de Dios, la palabra de Dios, el gobierno y el pueblo siguiendo la voz de Dios. Un vallado que siempre tiene que estar firme para poder resistir toda acechanza y toda trampa del enemigo. Un vallado cerrado, ciérrense, cerrado, sin hoyos, sin grietas, sin divisiones, cerrado.
Pero de repente el que tenía que mostrar, hermanos, la visión al pueblo, el que tendría que hablarle a la gente y guiarla por el camino verdadero, de repente algo pasó en él. Hubo falta de integridad, hubo falta de búsqueda, que ellos querían solamente con una religión querer agradar a Dios sin tener una relación. Y cuando tú y yo hacemos algo para Dios sin tener relación con Él, es solo una religión. Solo somos un címbalo resonante. Solo somos algo hueco. Pero cuando hay relación y tú obras en algo, lo haces con amor, lo haces con la consagración, con la dedicación a Dios, porque lo que haces tiene sentido para ti. Y bendices a los demás y guías a los demás y eres de buen testimonio para los demás. Pero los profetas se desviaron. La voz de Dios ya no llegaba como era. Se desviaron como hoy en día se ha desviado. El sacerdote lo que hizo fue que ya dejó de leer la palabra y ya no le predicaba a la gente de la palabra. Por eso hoy vas a ver, hermano, que en muchos lugares, en lugar de predicaciones, la gente quiere películas. En lugar de predicaciones, la gente quiere entretenimiento. En lugar de palabra de Dios, la gente quiere otra cosa. Y la iglesia, siempre hemos dicho, no es un lugar de entretenimiento, es un lugar para crecer espiritualmente. Entonces, el sacerdote se desvió y empezaba a hablar de sus propias ideas. Ya la lámpara de Jehová la había apagado, porque a lo mejor el sacerdote estaba muy metido en el Facebook, muy metido en el WhatsApp, muy metido en la televisión, muy metido en la calle, muy metido en todo, lejos del conocimiento de Dios. Entonces el sacerdote se desvía, pero también el príncipe. Los príncipes, en lugar de apoyar al pueblo, lo que hacían era saquearlos, ver de qué manera los oprimían y poder tener ventaja de la gente. Y por consecuencia, el pueblo, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace? Imita. No, pues si así es el profeta, el sacerdote y los príncipes, así soy yo. Es mi ejemplo, ¿sí o no? ¿Sí o no es así como funciona? Esto no pasa solo aquí en lo espiritual o aquí dentro de la iglesia. Esto sucede allá afuera también. Tú tienes tú trabajas en una compañía donde el que está más arriba es corrupto y los líderes dan ese ejemplo. Así viene la cadena para abajo. Hasta el que está más abajo empieza a adoptar las mañas, empieza a ver cómo soborna, empieza a ver cómo hace trampa, empieza a ver cómo saca ventaja de la gente. Hay autoridades que en lugar de proteger a la gente, las oprimen todavía más porque lo han aprendido de alguien más arriba. Esto no solamente es aquí adentro, sino es allá afuera. Allá afuera se vive y de una manera fuerte también. Y por eso, hermano, es necesario que aprendamos lo que la palabra nos enseña, porque estos temas no son nuevos, son desde aquel entonces. Dios tratando con la gente, Dios tratando con el pueblo. Entonces había un desvío espiritual, había una distracción, había un hoyo que se abrió grandísimo. Hubo una división a causa del pecado. Hubo una falta de integridad, hubo un descuido que envió a todos estos líderes a andar pajareando nomás por ahí. Y así es como hay mucho liderazgo. Andemos caminando por aquí. Profetas, sacerdotes, caminando, camine buen rato, agarre vuelo porque es buen largo esto. Y ahí andan caminando. Y la intención de Dios de levantar un profeta era para guiar al pueblo. La intención de Dios para consagrar a un sacerdote era para enseñarle la ley. El levantar a un príncipe era para que pudiera proteger a la gente. Y el pueblo debería de seguir. Pero ahí donde andaba el profeta y el sacerdote, ahí también andaba la gente, ahí también haciendo lo mismo. Ellos tienen una postura, una responsabilidad importante delante de la presencia del Señor. Puede pasearse por acá también. Acá hay espacio, venga. Ellos tenían una responsabilidad grande delante del Señor, hermanos. No cualquier responsabilidad, sino era una responsabilidad grande de parte de Dios. Grande responsabilidad. Eran intercesores. Eran personas que tenían que trabajar arduamente, estar presentes delante del Señor y poder ellos clamar a Dios por el pecado de la gente.
para que Dios no enviara su ira. Pero cuando hubo falta de integridad, ellos empezaron a desviarse y por consecuencia el pueblo va detrás de ellos. Si tú eres mi líder y tú me enseñas que llegar tarde está bien, yo voy a seguir tu ejemplo. Si tú eres mi líder y yo te pesco que estás mintiendo, voy a seguir tu ejemplo. Si tú eres el pastor y das un mal testimonio, voy a seguir tu ejemplo. Si tú eres un líder y no oras, si tú dices que eres cristiano y no buscas de la presencia, no tienes ni una Biblia, entonces yo voy a seguir tu ejemplo. O sea, el ejemplo, la gente sigue el ejemplo, la gente imita. Y por eso el mundo no quiere acercarse a las cosas de Dios, porque desde arriba hasta abajo hay distracción, hay una falta de búsqueda. No hay un seguir a Dios, sino hay un seguir a lo que está allá afuera. Y entonces los líderes grandemente llamados delante del Señor andan desocupados, muy desocupados. En aquel tiempo andaban desocupados. Entonces de repente Dios empieza a mirar que el pueblo se había desviado y empieza a dictar un juicio. Y dice, los voy a meter al horno, los voy a destruir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dicta un juicio. ¿Y quién puede detener un juicio? Cuando Dios lo habla, ¿quién puede detener un juicio? Entonces, de repente el Señor allí empieza a mirar y dice, no hay uno que se pare enfrente de mí. No hay uno que levante vallado, no hay uno que cierre esta grieta que se ha abierto, este hoyo. No hay uno que se ponga en la brecha. Uno no lo hay. No lo hay, ninguno. Ninguno que pueda clamar y gemir y llorar delante del Señor y decir, Señor, detén tu ira. Aquí estoy, yo quiero clamar por este pueblo. Aquí vengo yo delante de tu presencia. Sacerdotes, profetas, de todo lugar, de toda posición, de toda responsabilidad, distraídos. Y mientras el Señor planeando un juicio. Y de repente podemos ejemplificar esto también. En la casa hay un sacerdote que es el varón de la casa. ¿Dónde están los varones? Levánteme la mano los varones. Diga conmigo, yo soy el intercesor de la casa. No, pero dígalo con convicción, dígalo, yo soy el intercesor de la casa. Porque hermano, cuando hay un intercesor, el intercesor tiene la visión de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios y sigue el ejemplo donde hay un intercesor, donde hay un verdadero sacerdote. Sabe guiar a su casa, sabe guiar a su familia, sabe cómo presentarse delante del Señor. Y cuando hay un intercesor hay bendición, pero cuando la casa, el sacerdote está distraído, la casa, hermanos, son chilaquiles, la casa es un desorden, no hay búsqueda de Dios, no hay consagración a Dios, entonces vienen los problemas, vienen las situaciones porque no hay quien se pare, no hay uno que se haya puesto en la brecha, no hay uno que cierre esa división. Y por eso nuestro mayor ejemplo de intercesión es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubo una grande abismo entre Dios y los hombres, fue a causa del pecado, fue a causa de las iniquidades, de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y quién fue el que se puso en la brecha? ¿Quién fue el que dijo, Señor, que tu ira no caiga sobre ellos, envíala sobre mí? Y por eso Él pagó la paga de su pecado y el mío. ¿Cuál es la paga? La muerte. ¿Sí o no murió Él por nosotros? Entonces Él se puso en nuestros zapatos, Él se puso en nuestra postura, Él tomó nuestro lugar, Él dijo, la ira es para ti, pero yo voy a interceder por ti para que Dios sobre mí descargue su ira. ¿Cómo le parece ver al liderazgo, a los sacerdotes, profetas por ahí volando? ¿Cómo? Ya quisiera uno decirles que se sienten, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque ese movimiento es pura religión nada más. Pero cuando hay relación, te voy a decir en dónde encuentras al profeta, al sacerdote, al príncipe y al pueblo. A ver, vénganse para acá, hermanos. Quiero que me hagan el favor, se ponen aquí, pero volteando hacia mí. Gracias. La intención del Señor es que el liderazgo por algo lo pone. Y la intención del Señor es que cuando algo viene en contra del pueblo, cuando aún viene un falso profeta. ¿Quién era el profeta? A ver, dijimos quién era el profeta. Sacerdote, príncipe
y el pueblo. Pero cuando hay un verdadero buscador de Dios, y si viniera hoy en día un falso profeta, y quiere enviar una falsa doctrina, ¿qué hace este vallado? Lo detiene, cubre al pueblo. Y si viniera una falsa enseñanza, el sacerdote, ¿qué hace? No deja pasar. Es un vallado. Es una protección. Entonces, como ellos cuidan, si se quiere meter por el lado del pueblo, ¿el pueblo qué hace? También detiene. El pueblo está alerta porque el liderazgo está alerta. Porque hay un intercesor en todo momento. Porque hay alguien que está gimiendo, alguien que está teniendo la visión, alguien que se guía por la palabra, alguien que sabe a dónde vamos, alguien que jala al pueblo, alguien que lo mete ante la presencia del Señor. Y por eso, hermano, no disfrutamos a veces de la presencia del Señor, porque no estamos consagrados a Él como debiéramos. Entonces, el león anda, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe cuándo llega el problema al pueblo? Cuando hay falta de integridad en ellos y se abre una división. Entonces el enemigo entra por su casa, por la puerta de su casa. Y por eso hoy vemos, hermano, en las iglesias que solamente hay shows. Vemos que en las iglesias ya no hay relación, solo hay entretenimiento. Y por eso hoy vemos, hermano, que en las iglesias, y no piense que las iglesias somos estas cuatro paredes. La iglesia es usted y soy yo. Hoy vemos, hermano, cristianos en los clubs fumando y tomando y cuánta cosa hemos hablado, con un carácter que todavía no lo puede trabajar, que todavía no puede dominarlo. ¿Por qué? Porque no hay consagración a Dios. Porque hay una grieta, hay una brecha y todo se puede meter por ahí. Está saliendo lo bueno de la iglesia, sale, y está entrando lo malo. Entra lo malo. Entra todo lo que el mundo envía a la iglesia. Y eso, hermanos, es lo que daña la búsqueda de Dios. Y por eso Dios voltea su rostro a causa del pecado y a causa de la iniquidad. Entonces Dios enviará un juicio. Cristo viene pronto, hermanos. Es nomás cuestión de que usted vea un poquito de lo que está pasando fuera de este país. Y eso, hermano, es para tirarse de rodillas. Pero hoy hay mucho cristiano todavía lejos de la palabra, lejos de la búsqueda. Qué impresionante que en los grupos familiares, hermano, se le exige a la gente que lea la palabra, y el cristiano se enoja porque le exigen que lea la palabra. Ni modo que le digan que lea un cuento de Capulina. Tenemos que leer la palabra, porque la palabra nos guía, es lumbrera, es lámpara para nosotros. Entonces la división está, y Dios está a punto de enviar un juicio, y dice: no hay quien se pare aquí, no hay quien cierre este hoyo, no hay quien cierre la brecha, no hay quien se interponga, pues. Pero la intención de Él era que esto estuviera cerrado todo el tiempo. Estuviera cerrado, un pueblo protegido, porque Dios ama a su pueblo. Dile al que está a tu lado: Dios te ama. Dios te ama. Y por eso levanta hombres y mujeres que deben de pagar el precio en el altar del Señor. Y sabe una cosa, hermano, impacta mucho cuando empieza a haber una actitud diferente en el liderazgo. Cuando empezamos a ver que el profeta está de rodillas, cuando empezamos a ver que el sacerdote está de rodillas y el príncipe, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo va a imitar lo mismo. El pueblo va a seguir el ejemplo. Entonces llega el momento en que la oración del muro que está aquí enfrente de nosotros empieza a aplacar la ira de Dios, y Dios cambia su manera de parecer. Ellos empiezan a orar, empiezan a derramar sus lágrimas, y es una postura de intercesores. La intercesión no se aprende, como dijimos en un libro, se aprende de rodillas, se aprende apagando la televisión, se aprende consagrándote en la casa y no estar tanto en el cuchicheo allá afuera y en todo lugar y no tener tiempo para Dios. Se aprende en la recámara secreta, la intercesión. ¿Cuántos quieren ser intercesores? Yo recuerdo, hermano, hace ratito en la otra iglesia que ahorita me tocó compartir, en una consejería, pidieron que fuéramos a ayudarles. Y cuando llegamos está el varón ahí sentado viendo la televisión, y la mujer ya casi con los papeles del divorcio en la mano. Una muchacha o una hija de ellos casi en la prostitución.
un caos en la casa. Ah, no, pero el sacerdote de la casa, metidazo. Sin ver que su casa se está derribando, metidazo ahí. Y con un orgullo todavía. Y ella era la que pedía una consejería. Ella era la que quería que se hablara. Ella era la intercesora. Ella era la que se estaba levantando. Ella era la que quería levantar un muro, pero sola no podía. Necesitaba que se levantara el sacerdote. Era ella la que quería. Ella era la que estaba necesitada. Ella era la que veía. Ella era la que veía que su casa tenía una división. Pero se levantaba. Ah, no, pero el otro no tenía tiempo. Es que yo voy a trabajar, trabajo. Y mire, hermano, el trabajo a muchos los va a llevar al infierno porque no se consagran a Dios, así como lo oye. Porque le dan más tiempo a todo, le dan más tiempo al trabajo que ni a la esposa, ni a los hijos, ni a Dios. Y el trabajo es su ídolo. Así es. ¿Sí está la iglesia aquí en esta mañana o no? Bueno, saluda al que está a su lado, dígale, ya estamos en el culto. Ya estamos en el culto, ya. Entonces, hermano, esta es la clase de cristiano que está en extinción. Porque nosotros hemos sido llamados a que si vemos un problema, esta es la postura que tenemos que tener. Si hay una situación en la iglesia, hemos sido llamados a la intercesión. Pero hoy pareciera que de repente muchos tienen el ministerio de la crítica y de la murmuración. ¿Sí está la iglesia aquí todavía? ¿Amén o no amén? Entonces, cuando hay algo, hermano, este es el vallado. Cuando hay una división, se ocupa a alguien que se pare en la brecha. Se ocupa a alguien que le haga, que le tope a lo que el Señor va a traer. Alguien que pueda interceder. Una madre que interceda por su casa. Un padre que interceda por sus hijos. Un hombre que hace a un lado muchas cosas porque su familia le es importante. Ayer me tocó dar así una pequeña cápsula y recapacitar, aún yo también, que la familia es tan importante que la descuidamos, hermano. Tanto que hasta cuando no se muere alguien, ahí estamos ahora sí. No, es ahorita. Es ahorita que tenemos que apreciar a los nuestros. Es ahorita que tenemos que decirle, estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti, estoy sufriendo contigo. Me voy a poner en tus zapatos, hacerles saber que estamos con ellos. Que estamos con ellos, que apreciamos que están con nosotros ahí a un lado. Y eso, hermano, es algo que tenemos que entender, que cuando Dios llama a la intercesión, vamos a ver milagros y prodigios, porque los milagros, hermano, se empiezan a producir cuando estamos de rodillas delante del Señor. Los hogares cambian cuando hay hombres y mujeres que están de rodillas delante del Señor. La situación cambia. ¿Por qué? Porque el intercesor tiene mucha relación con Dios a través de la oración. Y a través de la comunión que hay entre ellos, Dios le concede las peticiones de su corazón. Pero no podemos pensar que por yo tan solamente orar un medio minuto y dormir 23 horas, el Señor me va a contestar algo. No. No es así. Hay que buscar de Dios. Dios andaba buscando intercesores y dijo, no hallé uno que se parara en la brecha. No hallé uno que levantara vallado. No hallé uno. Pero yo creo que aquí está ese uno en este día. Habrá uno aquí al menos en este día. Habrá uno que levante su mano y diga, Señor, aquí estoy yo. Uno que diga, Señor, yo soy ese vallado. Uno que diga, Señor, yo soy el que se va a poner en la brecha. A esos tú no los vas a ver mucho en público. Esos intercesores están en lo escondido. Son héroes escondidos, si se pudiera decir de esa manera. Son gigantes detrás de la puerta, que no les gusta el aplauso, que no les gusta que los palmeen, que no les interesa nada de lo que el mundo les pueda reconocer. Lo que quieren es ser vistos por Dios nada más, solamente. Porque su recompensa viene de parte de Él. Y eso, hermano, es la generación que Dios quiere levantar. Y no es fácil estar de rodillas. No es fácil estar de rodillas. No es fácil ser un vallado. No es fácil pararte en la brecha. Requiere consagración tuya para con el Señor. Entonces, sucede algo, hermano. Pónganse de pie, hermanos. Sucede algo. Sucede algo que me impacta mucho. Porque cuando este se desvió, y este se desvió, y este también se desvió, pues también el pueblo se había desviado. Porque el pueblo imita. El pueblo imita. La gente tendemos a imitar. Bueno, imitemos entonces. Si se trata de imitar, imitemos lo bueno
pero no imitemos lo malo. ¿Qué decía Pablo? Imítenme a mí, como yo imito ¿a quién? A Cristo. Pablo era un intercesor. Y si él iba a seguir a alguien, iba a seguir a alguien que le enseñara buenos pasos. Cuando Dios, hermano, va a ejecutar algo y hay un vallado enfrente de él, de gente consagrada, de gente que le está buscando, él puede cambiar de parecer. Entonces, ¿qué es lo que cierra esa grieta, esa división? Un corazón arrepentido. Lo que cierra esa división es un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. Entonces, mientras que estaba esa división, háganse a un lado. Mientras que estaba esa división y todos estaban en una falta de integridad, Dios buscaba un corazón que se humillara. Dios buscaba un corazón que fuera humilde delante de Él. Un corazón que pudiera gemir y desbordar su corazón, pedir perdón por sus pecados. Y por eso, hermano, una persona intercesora no puede pedir por otro cuando está en pecado. Primero tiene que ser limpio, lo que vimos ayer en el bosquejo. Que el corazón del intercesor tiene que estar limpio para que pueda ser escuchada su oración. Y una vez que se arrepiente, y una vez que llora en el altar, una vez que empieza a pararse en la brecha, se empieza a cerrar esa división. Y te digo lo que pasa, cosas grandes suceden. Porque de repente el corazón humillado lo que hace es que empieza a levantar sus manos. Y empieza a orar. El vallado se empieza a levantar, corazones arrepentidos. Y empieza una intercesión. Primero como un perdón por los pecados. Y después, cuando se entra ya en la presencia del Señor, empiezas a pedir por el pueblo. ¿Y cómo será que ora un profeta, un sacerdote, un príncipe y el pueblo? ¿Cómo será? ¿Escucha usted la oración? ¿No la escucha? Casi no, ¿verdad? ¿Se escucha la intercesión? ¿Sí? ¿Quién es el que está intercediendo aquí? El profeta. ¿Y quién es intercediendo aquí? El sacerdote. ¿Y quién está aquí? El príncipe. ¿Y a quién representa este? El pueblo. ¿Sabes qué empieza a pasar? Que cuando tú ves al liderazgo interceder, a llorar, a gemir, ¿sabes qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué empieza a hacer el pueblo también? ¿Qué no dijimos que el pueblo imita? No sé si todavía está aquí, pero si estamos para imitar algo, vamos a imitar lo que verdaderamente vale la pena. Y se cierra la división. Ahora quiero que escuches esto. ¿Cómo será cuando líderes y todo el pueblo empezamos a interceder? ¿Cómo será, hermano, la intercesión de un pueblo que llora, que gime? Te voy a decir algo. Si tú todavía batallas para abrir los labios, tú todavía no eres un intercesor. Tú todavía te falta meterte en la comunión con el Señor. Pero si tú eres un intercesor de tu casa, entonces te digo una cosa. Aquí tendríamos que tener tapones en los oídos a causa de la oración tan fuerte e intercesora que se levanta por medio de un pueblo arrepentido, por medio de un pueblo que gime, un pueblo que clama, un pueblo que se mete en la presencia del Señor, un pueblo, hermano, que pone barrera, un pueblo que levanta un vallado, un pueblo que hace que la brecha ya no esté sola, sino que hay un intercesor, uno que clama por sus hijos, una madre que llora en las noches, un padre que se levanta temprano. Vamos, iglesia, ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los intercesores? Necesitamos esos intercesores. Porque somos buenos para copiar lo malo del líder, pero es necesario que tú copies también, que tú imites al que está orando, al que está gimiendo, al que se está levantando, al que viene y postra su rostro delante de la presencia del Señor, al que se humilla y completamente entrega su corazón y su alma. ¿Dónde está la iglesia intercesora? ¿Dónde está la iglesia que necesitamos en nuestros días? Alguien que se pare en la brecha.
Alguien que no se resiente de cualquier cosa, sino que con todo y el golpe, con todo y el dolor sigue adelante. Hoy se necesita gente intercesora, no gente resentida, gente que se levanta, que tiene la visión de Dios, gente que tiene la palabra de Dios, gente que tiene la autoridad de Dios. Es lo que necesitamos en nuestros días. Vamos, iglesia, no te canses de orar, no te canses de gemir. Una intercesión es una lucha espiritual. Una intercesión es una batalla en lo más profundo. Es echar fuera al enemigo de tu casa. Es derribar fortalezas. Es llorar por los otros. Ponte en el lugar del que tiene cáncer y verás que tu oración será completamente diferente. Ponte en el lugar de la familia que está a punto de ser destruida por un divorcio y tu oración será diferente. Tu intercesión llegará. Entonces te pondrás en la brecha y le dirás: Señor, detén este demonio, detén esta tribulación, detén esta sequía, detén este problema, deténlo, Señor. Y Dios envía de su poder. ¿Dónde está la iglesia? Aquella iglesia primitiva era una iglesia intercesora. La iglesia moderna, tenemos que imitar a aquella iglesia de aquel entonces. No te canses, hermano. Los sacerdotes se cansaban, los profetas se cansaban y anduvieron pajareando, estaban distraídos, no estaban concentrados. Pero tú y yo en esta hora estamos concentrados en la presencia del Señor. No puedes estar tranquilo cuando el hogar está desmoronándose. No podemos estar tranquilos cuando la casa está a punto de caer. Si un líder te da mal ejemplo, no imites eso. Exhórtale y tú sé un ejemplo para él o para ella. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Es la intercesión. Es uno que se pare en la brecha. Es uno que cierre ese hoyo. La palabra del Señor dice que somos reparadores de portillos. Dios andaba buscando un material específico, una persona que intercediera con un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que reconocía sus debilidades. Los profetas, sacerdotes y príncipes reconocieron que estaban mal delante del Señor. Por eso la religión no les ayudaba. Sus ritos y sus cultos no servían de nada hasta cuando alguien se humillara completamente. Oh, hermano, te digo una cosa. Tú puedes ser la grande diferencia en un problema gigante. Párate en la intercesión. Párate en la brecha de la intercesión. Levanta un muro que se llama intercesión. Levántalo, 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 levántalo. Levanta tu ministerio delante del Señor. Levanta tu casa. Levanta tu familia. Levanta una oración.